Volvemos a las señales interesantes y miren con qué nos encontramos. ¿Cómo andan, valiosos y valiosas? Estamos en la playa de Villa Gesell con este atardecer espectacular y con baja mar. Vamos a comenzar otra aventura en esta tarde prometedora, esta tarde de calor. Ya estamos a full con el verano, así que vamos a ver cómo nos va. ¿Y arranca o no arranca? ¡Arrancamos! Bueno, señal de 18-19. Me parece que está un poco profundo. No está tan limpio. Puede ser algo de basura, una estaca. Vamos a ver si se limpia la señal. Señal de 20, ahora sí quedó limpia. A ver si es una moneda. Ahí está, moneda de 25 centavos. Seguimos. Bueno, tenemos una señal que no es tan fuerte. Vamos a ver si la puedo ir limpiando. Suena linda. Vamos a ver si está por acá. Señal de 13, 12, 14. Puede ser basura. Puede ser una pull tab. Vamos a ver de qué se trata. Y salió una cadenita de plata. Espectacular, espectacular. Una pulsera de plata. Espectacular. Vamos, valiosos y valiosas. Miren, una pulsera de plata con 4 lunas, toda enredada. Ahí está el ganchito, con una señal más o menos de 14. Sonaba linda. Y tenemos, ahí está, con sello de 9.25 y el color característico. Primer objeto interesante. Pulsera de plata. Una tarde espectacular. La gente está disfrutando. Nosotros vamos despacito por la orilla y vamos a seguir buscando tesoro. Bueno, nos vinimos a la arena seca. Vamos a probar suerte. Por acá teníamos una señal. Una señal de 12, 13. Vamos a ver si es basura. Ahí la enganché. Señal de 13, 14. A los churros. Y apareció un arito. A alguien se le perdió este arito con brillantes. Espectacular. Yo creo que es de fantasía. Tiene un cromado. Era muy lindo. Ahí está. Primera señal en la arena seca. Vamos a seguir buscando. Bueno, la última señal de la tarde. Señal de 20. Volvimos a la orilla. Probablemente sea una moneda. No, gracias. Vamos a ver.
Señal de 19. Cuidado la mano. Todavía está acá. Ahí está. Y salió una moneda de 2 pesos. ¿2 pesos, sabes? ¿Qué? Una moneda de 2 pesos. Toma. Oh. Buena esa, Calamardo. Oh, me encanta, yo quiero. Bueno, damos por cerrado la tarde de hoy. Mañana será otro día, una tarde espectacular y vamos a seguir disfrutando del hobby. En una jornada de mucho viento, estamos en plena tarde y encontramos este pequeño corte de más o menos 1 metro y un poco menos también a lo largo de toda la playa. Vamos a ver si esto hace que podamos encontrar algún objetivo interesante. Agarramos el detector porque el mar todavía está fuerte y vamos a ver cómo nos va. Bueno, no hay muchas señales interesantes, de hecho no hay muchas señales por ahora, pero tenemos una señal superficial de 5-6. A ver. 5-6. Esto tiene que ser algo interesante. Da por acá. Suena muy lindo. Y salió un anillito. Anillito, sí señor. Se notaba que estaba muy lindo. Sonaba muy redondo. Y es un anillo de acero. Parece como una alianza, pero es de acero. Espectacular. Tenemos entonces la primera señal de esta lavada. Una alianza de acero. Ahí va. Bueno, tenemos una señal 17-20. Me parece que está un poco profunda. Vamos a ir destapándola. 19-20. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Y es una moneda de 50 centavos. Seguimos. Bueno, una señal que pega muy fuerte. Señal de 21-22. Vamos a ver de qué se trata esta señal. 20-21. Y tenemos una moneda de 10 pesos. Pegaba fuerte nomás. Seguimos. Señal de 24. Atención, valiosos y valiosas. Vamos a ver si le pegamos a la plata. 21-22. Bajó un poquito. También puede llegar a ser algún autito. Ya nos hemos llevado esa sorpresa. A ver si era más para el costado. Dale que sale. O me parece que no tenemos suerte porque salió una tapa de Fernet. Seguimos. Volvemos a las señales interesantes, pero ahora un poco más bajas. Señal de 7-8. Todavía está acá. Vamos a seguir sacando arena. Ahí está. Sigue en el pozo. Despacio nos vamos acercando. Señal más que interesante. 6-7. Vamos un poco más para el costado. Señal de 7. Ahora sí, ya salió. Y miren con qué nos encontramos. Espectacular. Una cruz de acero.
una cruz bastante grande. Recién salió un anillo. Ya tenemos segundo objeto interesante. Ahí está un poco marcada. Ahí está, seguimos buscando. Una señal de 11, 13. Suena lindo. También puede ser una pull tab. Vamos a ver. Hace rato que no saco pull tab. Vamos a ver si es la primera. Por suerte no. Y salió una letra C, un colgante de plata. Espectacular. Una letra C que está en buen estado, no está roto. Así que espectacular. Seguimos. Bueno, una señal de 1, pero que se escucha muy ferroso y que por eso no prendí la cámara para grabarlo. Apareció otro anillito. Anillito de acero. Ya está un poco oxidado. Era un lindo anillo. Y bueno, di una señal que la saco, pero no la grabo. Eso es lo que pasa con las señales que están al límite. Espectacular. Bueno, una señal baja. Una señal de 3. Vamos a ver si encontramos algún objetivo que puede ser de acero. O estas señales bajas. Bueno, todavía está acá en realidad. Estas señales bajas pueden ser algún objetivo de oro también, ¿sí? Hay señales muy bajas que pueden ser oro. Así que hay que prestarle mucha atención. Creo que todavía sigue en el pozo. Las cadenas suelen dar muy bajas también. Vamos a ver. Ahí está. Encontramos un nuevo anillito. Otro anillo más. Otro anillo de acero. Estas señales no fallan. Ojalá que algún día nos sorprenda con un Horacio. Pero por ahora vamos disfrutando de estos hermosos anillos. Tenemos una señal de 4, 5. Vamos a ver. Si es 5, es acero. Si es 4, podía ser otra cosa. Y es 5. Así que siempre nos puede sorprender. Pero lo más común es que sea algún objeto de acero. Y en este caso salió un anillito. Anillito de acero. Uno más. Miren cómo tengo la mano de la pala. El tercero al hilo que sale. Seguimos buscando en este corte. Una pequeña cantidad de arena considerable. Buscamos en diferentes alturas, cerca y lejos del agua, y van apareciendo los anillos. Ya estamos en el recuento, en la parte final del video. Antes que nada quiero mandarle un saludo muy grande a Ismairi de República Dominicana, que es una suscriptora del canal. Y como ella, invitarlos a todos a que se suscriban, que dejen un like y que activen la campanita para no perderse ningún video. También invitarlos a unirse, ¿sí? Que es una forma de colaborar con el canal, como lo hizo Mario Gabriel, a quien le mando un saludo muy grande. Vamos a ver cómo nos fue. Como siempre, tenemos todas las monedas, en este caso un puñadito. Tenemos este arito con esos brillantes. Después tenemos estos anillos. Todos los que salieron son de acero. Y esta
hermosa cruz de un tamaño considerable, bastante grande para ser un colgante. Lo que salió de plata, esto que bueno, se oxidó y hay que limpiarla. Un colgante con forma de C. Y lo mejor de lo mejor, esta cadenita, esta pulsera de plata, siempre negra, color característico de la plata que se encuentra en la playa. Todo esto salió en su mayoría gracias al corte que hubo en la playa. La verdad, una sorpresa enorme. Es lo que buscamos los detectoristas acá en la playa. Esta vez tuve la fortuna de encontrarlo, no lo esperaba porque no es la época del año que uno encuentra estos cortes. Pero bueno, tuve suerte, hay que salir todos los días y a buscar esto que lo hace mucho más interesante. Muchas gracias a todos por ver, nos vemos la próxima.